Fue una semana agitada en el Consejo Directivo de Peñarol, más allá de las alegrías deportivas que tuvo Peñarol. Está el economista Santi Sánchez con nosotros, que va a ser el presidente, ¿verdad?, del básquetbol. Doctor, le corresponde a usted la presentación y lo que puede esperar Peñarol. Me dijo Rubio el otro día que en la reunión final fue con una libretita. ¿Es así, Santi? Sí. Buen día, bienvenido. Hola, bueno, buenos días para todos. Un saludo muy especial a todas las mamás en su día. A todas las mamás, así que bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Qué había en esa libretita? ¿Qué anotás? Y anoto todo, desde las veces que voy al consejo directivo, cosas que me parecen importantes, a cosas también del índole laboral, estrategias que tengo desde el punto de vista de lo que tenemos que hacer para llevar para adelante a las diferentes comisiones de trabajo que participo en Peñarol. Es parte de mi vida, esa libreta tiene todo, así que está en casa en este momento guardadita. Uno imagina muy agitado el consejo, incluso después del tuit que puso Evaristo, que quería la presidencia del básquetbol de Peñarol. ¿Qué tan convulsionado fue el momento de tu elección? Bueno, lo primero que quiero destacar es que no participé yo mismo de ese consejo. Fue mi primer suplente, que es Dani Tialdi, en representación del grupo. El grupo Origen Peñarolense, el cual yo represento, tomó la decisión de que lo mejor era, como íbamos a tomar ese camino de aceptar ese cambio de rol dentro de la comisión de básquetbol. Ellos querían votarme a mí y que no tenga que votarme yo mismo, sino que ellos dar ese voto de unanimidad que salió en esa reunión de 31 personas que nos reunimos el lunes para definir esta situación a nivel de todo lo que se estaba pasando, y adicionalmente que yo pueda contar también ciertas conversaciones que había tenido con los diferentes actores políticos en Peñarol. Y bueno, el grupo fue el puntal fundamental que dijo, bueno, tenemos que ir para adelante con esto porque creemos que es lo mejor para Peñarol en este contexto determinado. Esto, Santiago, porque el origen del asunto es vos te incorporás con Evaristo en las elecciones, o sea, vos tenés ustedes tienen un grupo, sí. Se incorporan, acompañan a Evaristo, pero bueno, evidentemente acá hubo diferencias, o sea, mientras Evaristo quería volver al básquetbol y ser el presidente, vos en el escalafón era Diz y después venías vos. Rubio te propone ser el presidente y lo que te quiero preguntar es si hay un quiebre en la alianza, en esa alianza con Evaristo, por esta decisión que tomaron ustedes. Está buenísima la pregunta. No, lo primero es que voy a contestar enfáticamente que no hay ningún quiebre en la alianza electoral que tenemos con el lema Primero Peñarol, desde nuestro entender. Pero contestándote también un poco cómo fueron sucediendo los hechos, todo parte, me parece, en febrero del año 2024, después del acto eleccionario, cuando se toma la decisión por parte del Consejo Directivo de nombrar a Gastón Diz como presidente de la Comisión de Básquetbol en ese momento. Y Rubio me pide una reunión con Gastón en ese determinado momento porque se entendía también que yo, por sucesión natural, por los diferentes roles que había integrado dentro de la Comisión de Básquetbol del año 2018 cuando se forma, que empecé conformándola como vocal dentro de la comisión, acompañando a Luis de María, después con Evaristo en la secretaría, después con Gastón Diz asumo la vicepresidencia, y bueno, lo que entendió Rubio es, él habla de curva de aprendizaje o por ese trabajo que viene siendo silencioso y por el cual nos estamos formando muchos dirigentes en el rama básquetbol de Peñarol, una rama que estaba desaparecida porque nos habíamos desafiliado en el año 97, y bueno, había que formar nuevos dirigentes porque los dirigentes que había en ese momento se habían ido y no eran parte de ese ecosistema de básquetbol de Peñarol. Nacho me dice, vos, Santiago, esto nos imaginamos que va a ser así. Va a asumir Gastón el primer año la presidencia del básquetbol de Peñarol y en el 2025 nosotros entendemos que serías tú la persona que asuma la presidencia del básquetbol de Peñarol. Eso quedó por entendido y fue obviamente notificado y lo sabían todos los actores políticos de los que formamos parte del ecosistema del club, básicamente. No una cosa que yo mediaticé ni siquiera con mi grupo, me parecía que tenía que quedar puertas para adentro. ¿Sin importar el resultado de eso? Sin importar ¿Era lo mismo el fracaso de Peñarol en básquetbol como esta temporada que ser campeón de liga? La propuesta de Rubio. Esto estamos hablando de febrero del 24. Sí. Eso sí, eso era un poco la propuesta. O sea, si Peñarol hubiese sido campeón de liga, Gastón Diz ¿Se imponía un cambio igual? Y bueno, sí, era un poco lo que estaba planificado por parte del presidente del club. Eso estaba planificado por parte del presidente del club. Ahora Santi nos va a responder, pero antes le quiero consultar a Fernando, porque el básquetbol de Peñarol se asocia en esta temporada de derrotas clásicas a grandes gastos
y no obtención del objetivo, y a los incidentes que siempre le terminan quitando puntos en el arranque de los torneos a Peñarol. ¿Es un dolor de cabeza, Fernando, para Peñarol el básquetbol? No sé si es un dolor de cabeza. Desde el punto de vista deportivo, el club no ha encontrado ningún resultado positivo. Porque lo de esta temporada se agrega a la Liga Sudamericana que Peñarol organiza enteramente el año pasado, porque juega la fase preliminar y también el hexagonal final acá en Montevideo y no logra acceder ni siquiera a las semifinales. Y bueno, en las finales había contratado un jugador que para nuestro medio, como Jason Granger, era... La verdad, tenerlo en nuestro medio era un placer tenerlo. Peñarol invirtió muchísimo dinero en eso y pierde las finales del año pasado con Aguada. Se dan como sucesos deportivos que van alimentando este momento del básquetbol de Peñarol. Creo que también, viéndolo desde un punto de vista frío, Santi, no sé si coincidís conmigo, Peñarol ha acelerado procesos a partir del ascenso a primera. O sea, siempre fue un equipo de invertir y redoblar la apuesta e invertir más para el año siguiente. Estoy completamente de acuerdo y ese es el reperfilamiento del básquetbol de Peñarol que tenemos que llevar en conjunto, en unidad del club. Yendo un poco a lo que estábamos contando, para terminar ese escenario político. Claro, si se quebró lo de la No, se quebró lo de la alianza. Sí. Adicionalmente, lo del tema de la asunción de la presidencia, por mi parte, ya estaba en el ambiente ya hace 1 año y medio, porque Evaristo, en plena etapa eleccionaria de las elecciones, me había dicho que bueno, que entendía también que podía asumir ese cargo de responsabilidad si él era presidente del club. Entonces, para englobar todo ese tema, ya estaba en ese tema hace 1 año y medio. Después, bueno... pasaron ciertos hechos de que renuncia el presidente del Peñarol en básquetbol, que es Gastón Diz. Me pide una reunión el presidente del club, Ignacio Rubio. Entiende que por un tema de sucesión natural, de la transición de vicepresidencia a presidencia, era lo más natural y lo más bueno para el club a todo nivel, para llevar a los consensos necesarios que el club debe tener para tener un proyecto básquetbol, que es ahora lo que tenemos que conversar un poco, y hacia dónde tenemos que llevar el básquetbol de Peñarol. Y bueno, la primera persona que llamo, adicionalmente algún contacto familiar, fue Evaristo el mismo viernes de esa reunión. Y yo ya le informo de esta situación. Evaristo ya manejaba alguna... Pero Evaristo te dijo que quería ser él. Bueno, después el domingo, en reunión que tuvimos con los diferentes referentes de la lista de la alianza electoral, fue el domingo justamente hace 1 semana precisamente, para marcar un hecho político principalmente. Entendían que, si bien alguno entendía que también era mejor opción Evaristo, alguno también entendía que era también mi momento, pero por un hecho político y en unanimidad por ser un hecho político, lo mejor podría ser que Evaristo tomara el rol de responsabilidad en el club. Pero nuevamente. que se ha hablado, Santiago, Sí. vos sabés mucho más que cualquiera de nosotros, porque sos joven, pero tu experiencia en la directiva. Hay toda una situación en el Consejo Directivo de Peñarol, es cuando Novik renuncia a la Secretaría General, digamos, la oposición pasó a tener mayoría en la votación en directiva. Esto se especuló de que, bueno, Santiago Sánchez es de la oposición, pero me lo traigo conmigo, digo, posición de Ruglio, y por eso yo te preguntaba si no hay un quiebre. Eso lo desmiento enfáticamente. Sí. No tenés un compromiso. Ningún con Ruglio compromiso, porque futuro, justamente una de las cosas que hablamos con Nacho Ruglio en esa primera reunión, que me dice, bueno, en eso que les estaba contando, me dice, si en el primer consejo directivo tenés que votar la cosa que más me duele a mí y que sea en contra de los intereses de lo que yo considero que es mejor para Peñarol, hacelo, me dice. ¿Y lo vas a hacer? Y bueno, cuando sea el consejo directivo y si hay alguna cosa que yo considere que va en contrario de lo que piensa Nacho, pero es lo mejor para Peñarol, sí, sin lugar a dudas lo vamos a hacer. Eso está, o sea, ya lo hablaste con Nacho, ya Nacho sabe que si vos le tenés que votar en contra... Sabe, y él me dice, vas a seguir siendo el presidente del básquetbol y te vamos a seguir apoyando al básquetbol como disciplina de la misma manera, si me tenés que votar la cosa que más me duele a mí en contra. Y eso está claro. Vos sos un hombre de números y en el disparador que yo le tiraba hoy a Fernando de si es un dolor de cabeza el básquetbol para Peñarol, te pregunto si no se gasta demasiado para los objetivos logrados. Yo creo que hablamos demasiado de economía con respecto a lo que pasan en otros equipos, que no se sabe tanto lo que es la parte económica de esos equipos. Yo creo que posicionamos las expectativas completamente muy altas en base a los gastos económicos que se hacen por parte del básquetbol, y a veces se maneja ciertas informaciones que de alguna manera no terminan siendo de todo ciertas. Y eso conspira contra la presión que tiene el ecosistema básquetbol de Peñarol. Esa es una de las cosas que tenemos... Por ejemplo, Santiago, ¿cuáles no son ciertas? No, bueno, cuando se habla de ciertos gastos en cuanto a ciertas inversiones en otros clubes que dicen que son inferiores muchísimo a lo que pasa en Peñarol, eso no es verdad. Pero Santiago, ¿no fue Peñarol el que más invirtió para este año en el básquet? Peñarol viene invirtiendo muchísimo dinero hace muchísimo tiempo para lograr
ganar en básquetbol. Tenemos que cambiar ese chip. Todos a nivel institución. Ganar es fundamental. Somos un club que ganamos 6 federales y ganamos un campeonato sudamericano. Peñarol no es solamente el movimiento popular más grande del Uruguay, sino que también es muy grande en básquetbol. Pero el objetivo de Peñarol no puede ser únicamente ganar todos los años en el básquetbol como único desafío para sentir alivio toda la estructura. Lo que tenemos que trabajar a nivel de todo el club, que es un poco lo que vamos a intentar de nuestro lugar, es que se cambie el chip de que cuando termine un campeonato estemos hablando de qué va a pasar con el básquetbol después de cada periodo de que termine un campeonato. Tenemos que lograr las raíces necesarias para que el básquetbol de Peñarol quede establecido en el club tan fuerte de una manera que pase cualquier persona en el horizonte político que venga después que vienen próximas elecciones el año que viene y que el básquetbol no esté en el epicentro de la tormenta siempre. Entonces, una de las cosas que tenemos que transformar es que tenemos que hablar de perdurabilidad del deporte. Para hablar de perdurabilidad del deporte tenemos que trabajar un montón de cosas en un montón de aristas. Obviamente que ustedes estarán pensando mucho. Yo siento que estamos viendo, Mauro. Yo me quería meter en ese tema porque me parece es como que todo eso está muy bueno en la mirada general, pero como que hay como una sensación de que porque Peñarol pone y trae los mejores jugadores. Vino Shaquille Johnson, ¿qué te voy a hablar? Sí, Shaquille Johnson y Granger. No, yo igual, estamos viendo imágenes de algunos temas de seguridad. Peñarol invierte muchísimo dinero en la seguridad del básquetbol, pero muchísimo. Y creo que no lo ha controlado y ustedes lo ven reflejado en la tabla de posiciones. Arrancan con -2 un campeonato, le quitan 2 puntos en el desarrollo del mismo, ya arranca -2 el año que viene. Yo sinceramente digo, Santi, yo he visto el Palacio en zonas liberadas algunos partidos. Veo que también se le hace un guiño a cierta parte de la barra, retrasando un partido de 1 hora para que lleguen ómnibus de Paraguay y puedan observar un punto de playoff como pasó ahora, sin ir más lejos. ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, vamos a trabajar. Lo primero que hay que admitir que tenemos un problema que ha impactado directamente en lo deportivo. Totalmente. Eso ha impactado en lo deportivo porque, por ejemplo, esto arranca no solamente en lo que son los transcursos de las últimas 5 ligas. Vos, Fernando, que sos una persona que sos del básquetbol, sabés que en el Metro, por ejemplo, en el 2019, Peñarol no compite por el campeonato del Metro porque tuvimos un pérdida de 1 punto, que ya arrancamos en ese momento con los famosos pérdidas de puntos. Obviamente que hemos tenido problemas de seguridad y que hemos tenido también, pérdidas de puntos que nos han impactado directamente en lo deportivo. Eso que nos ha impactado en lo deportivo nos ha llevado a pelear en algún momento por posiciones de descenso, también en alguna determinada liga, que nos ha desgastado también para pelear después playoff y el equipo quedó muy cansado, muy estresado durante lo que fue toda esa temporada. Y obviamente que nos han cambiado cruces de playoff, como pasó en la última liga, que no quita el que hayamos perdido de la manera que perdimos con Defensor, eso no justifica ninguna forma, pero perdimos un cruce el cruce era con Cordón por posiciones naturales y no lo tuvimos por este tema de pérdida de puntos. Así que es un tema que nos preocupa y ocupa. Y preocupa no solamente a todos los que formamos parte del ecosistema del básquetbol, preocupa al Consejo Directivo de Peñarol, porque hoy tenemos una cosa que es muy buena, que dentro del Consejo Directivo de Peñarol están todos preocupados para que el proyecto básquetbol funcione bien y sea un tema de que sea perdurable en el tiempo. Pueden verlo de un montón de aristas, también por la inversión económica que se ha hecho. Si se invirtió entre 2 y 3 millones de dólares ya en el proyecto básquetbol, que esos 2 o 3 millones de dólares no hayan quedado de la nada, sino que también se haya tenido un sentido y una responsabilidad. La famosa inversión y gestión de inversión. Exacto. Entonces, nos preocupa, nos ocupa. Tenemos 5 meses para trabajar en base a lo que se viene en la próxima liga y en muchísimos planes de concientización. Peñarol es un equipo que desde el 97 estuvo desafiliado en el básquetbol, no tenía una hinchada que estuviera aprendiendo lo que son las reglas de básquetbol durante muchísimo tiempo y creo que en eso tenemos que trabajar también en la concientización. Entonces tenemos un consejo directivo preocupado que nos va a ayudar con las herramientas que tenemos que tomar en consenso en el club para que ciertas cosas que han pasado no pasen más y vamos a trabajar en eso. Pero también tenemos un tema de que sabemos que es un hecho muy importante, que el club hace una inversión muy grande también en lo que es en inversión en seguridad y que vamos a tener que reforzar ciertas medidas que van a ser en desmero para que el proyecto básquetbol siga existiendo con esa mirada, como les estoy contando, de 5, 10, 15 años, que es hacia donde tenemos que llevar. Sí, enredando también el tema con el fútbol, porque Peñarol ha jugado
ya partidos a puertas cerradas y va a seguir jugando contra Vélez a puertas cerradas y pierde no sé cuánto, Santiago, 1 millón, 1,5 millones. Sí, mucho, $1,5 millones más. Sí, también hay un mea culpa de los dirigentes, ¿no? Sí, Que claro. fueron los que impulsaron la fiesta, la cohetería, los fuegos, lo analizaron así, como que hay una cuota que corresponde a Sí, ustedes. claro, hay una mea culpa. Creo que esta semana lo hizo Nacho Sí. a nivel público y creo que de ahí para abajo hemos todos formado parte de eso, desde el punto de vista de que todos mirábamos con buenos ojos que esa presión que podía ejercer en los rivales cuando salen a la cancha y ven a nuestra hinchada con esa efervescencia y con esa parte que es única dentro del fútbol y todo lo que transmiten, pero también tenemos el tema de que a veces esas reglas no están aceptadas a nivel de Conmebol y tenemos que aceptar y tenemos que ir en base a las reglas, aceptar las reglas porque formamos parte de ecosistemas que nos marcan también cómo tenemos que actuar. Sí, ahí estamos viendo algunos de los recibimientos que condenaron a Peñarol a jugar a puertas cerradas. Evidentemente Peñarol pudo recaudar algo interesante, fuerte en la Libertadores, pero se perdió de ganar mucho dinero, ¿no? Y sí, las recaudaciones de local. Son temas, distintos lo que sucede en el básquetbol con lo que sucedió el año pasado, más allá de la cantidad de gente, ¿no? Digo, ¿son focos diferentes que tiene que tratar Peñarol o está todo relacionado? Yo creo que está relacionado, pero que tenemos que encararlo de formas distintas. Con respecto a lo que pasa en el básquetbol, tenemos que saber que hay reglas de fútbol que no van en el básquetbol, que eso está claro, y que nuestra hinchada, que es la hinchada más popular del Uruguay, tiene que aceptar ciertas reglas, como tenemos que aceptar ciertas reglas a nivel Conmebol de cosas que no están permitidas, tenemos que aceptar ciertas reglas a nivel de lo que pasa a nivel de la Federación Uruguaya de Básquetbol que no están admitidas y priorizando primero Peñarol, que eso es lo más importante. Y en eso tenemos que trabajar en conjunto, encolumnado todo el club para que salgan cosas buenas para Peñarol, porque tenemos muchísimo para sacar para adelante y para darle alegrías a miles y miles de personas. El presupuesto del básquetbol para lo que es el básquetbol ha sido muy importante. El tema futuro, el año que viene, ¿seguirá siendo así? Ya Va a ser un presupuesto importante, Sí. pero no va a ser el mismo del año pasado. Vamos a tener un presupuesto inferior, en el cual eso va a implicar que hay ciertos salarios que pagaba Peñarol que no los va a pagar más. Y que vamos a tener ciertos ajustes que van a ser importantes. Es importante destacar que uno de los hitos que tiene Peñarol en cuanto a la recaudación es la parte social, que obviamente que se puede llegar a ver afectado por no tener 6 partidos de local. La primera fase inicial, de la primera ronda a la fase inicial, seguramente juguemos los 6 partidos que tenemos sin público. Entonces tenemos un perjuicio de venta de entradas y tenemos un perjuicio en lo social. Hay que reconvertir ciertos planes sociales que forman parte de la estructura del básquetbol de Peñarol y adicionalmente también tenemos que analizar que hay una venta de entradas que se va a ver disminuida en el campeonato porque obviamente no podemos vender entradas porque no tenemos gente permitida en esos partidos. Sí, aplicando el territorio de la comparación que tanto le gusta a Daniel entre los dos equipos grandes del fútbol. Mirá, Dani, que en este caso estoy a tu favor. Pero, de esto vive el fútbol uruguayo. Está bien, pero te pregunto, Santi, ¿cambia mucho la estrategia deportiva, pero más que nada tu cabeza, cómo vas a afrontar el proyecto? Pues Nacional está más cerca que Aguada de salir campeón. Está a 3 partidos, Aguada está a 4. Ganó el primero. Bien. ¿Cambia mucho que Nacional sea campeón de Liga? Sería algo que no preferiría, en mi caso, hablando a nivel particular, pero obviamente que no me va a cambiar nada con respecto a la planificación de lo que vamos a hacer para adelante. Nosotros tenemos que tener bien en claro hacia dónde vamos y quiénes son las personas que van a liderar el proyecto en cuanto a la hora de la toma de las decisiones. Y hacia ese lugar estamos trabajando en estas horas para conformar el mejor equipo posible. Vos dijiste recién, vamos a bajar el presupuesto en relación a lo que viene invirtiendo Peñarol en básquetbol. En esto lo puede decir Fernando, pero yo tengo entendido que en básquetbol, incluso más que en el fútbol, si contratás bien, estás siempre mucho más cerca de ser campeón. Pero Peñarol es el mejor ejemplo de que eso no es así. Porque hemos traído... dos años seguidos. Hemos traído a los mejores jugadores. en 2 años y hemos invertido un montón de dinero y no hemos sido campeones. El presupuesto más elevado El presupuesto más elevado ha sido el de Peñarol, quizás, aunque tengo mis discrepancias con eso, lo mantengo porque conozco valores de los extranjeros que juegan en los otros equipos, que están, por ejemplo, jugando las finales del Campeonato Uruguayo. ¿En qué equipo?
Y bueno, son en la Aguada y final Nacional. del campeonato uruguayo son Nacional y Aguada. No, pero ¿en Nacional o en Aguada? Bueno, los dos equipos los pagan mejores extranjeros de lo que ganaban Peñarol este campeonato, pero eso no lo dice nadie. Ahí es donde aparecen esas falsedades que vos decís que se repetían. Yo creo que sí, porque terminaban de nosotros decir. mismos somos los que hemos conspirado en contra de eso. Hablar tanto con respecto de la parte económica de la disciplina me parece que ha sido muy en contra, porque no escuchás a directivos de otros clubes hablando tanto de la economía poniéndolo tan en el centro. Pero se sabe, yo como aficionado al básquetbol, no nada más. Fernando, acá el que sabe sos vos. Vos sabés también. Está claro de que por Sims hay que pagar mucha plata. Pero Aguada es un esfuerzo admirable. La gente de Aguada por sí. Totalmente. Está claro de que, no sé, Nacional por Felden no debe salir 2 pesos. Pero más allá de todo, Peñarol ha traído a los mejores. O sea, Ruth, el año pasado a Granger, tengo entendido que tenía Contrato un de salario. fútbol, de Contrato de fútbol. Contrato de fútbol, estoy de acuerdo. O sea, Víctor Ruth, que no le salió bien, pero Víctor Ruth fue campeón con Bigual, fue campeón con Aguada. Estoy de acuerdo. O sea, hay jugadores que vos sabés que son. O sea, es innegable que Peñarol ha hecho inversiones muy fuertes en básquetbol, como las ha hecho Aguada y seguramente Nacional. Lo que te quiero decir es que Sí. hay ciertas estructuras que trabajan más quizás de puertas hacia adentro y hacia ese lugar es donde vamos a trabajar ahora, a llevar a Peñarol hacia ese lugar. Hay cierta información que se ha transmitido por parte de otros clubes. Cuando creo que vos le preguntás por ustedes el trabajo periodístico que muy bien hacen diariamente, Fernando sobre todo lo tomó porque es un especialista en básquetbol. Es el que sabe más, especialista en básquetbol. el más de Latinoamérica. ¿Cuál es el contrato que vino y cuáles condiciones vienen? Creo que todos los equipos te intentan hablar hacia abajo las condiciones. Siempre. Bueno, y nosotros siempre hablamos hacia arriba. Y Es eso, como que la sensación que hay es, te lo repito, porque me encanta el básquetbol, porque soy aficionado, pero siempre es el que gasta más trata de bajarle, che, no, yo no gasté tanto, no, mirá que el otro me parece que gastó más que yo. hacia ese camino es de donde vamos a ir nosotros. Pero ¿y cuál es el problema de decir, ¿sabes qué? Nosotros hoy pusimos porque queremos ser campeones. Porque después te pasan la factura, ¿no? Bueno, pero Porque ya te lo pasan la hicimos, factura. hicimos, Mauro, ese camino y no fue exitoso. En cuanto a también conspirar contra la estructura del equipo. Acá lo que tenemos que cuidar Para mí, nosotros, en el subconsciente le agregás una presión tremenda a nosotros los tenemos jugadores. que cuidar al equipo. Y cuando yo voy a hablar del equipo a partir de ahora, yo no voy a hablar de los que juegan de la cancha, de la línea de la cancha hacia adentro, los que forman parte del staff y los que forman parte de los jugadores también. Hablo también de la estructura dirigencial. Cuando hablamos de todo el equipo, hablamos de todas las personas que forman parte al dedillo. Entonces, ahí hay una presión que generamos en Peñarol, que el ganar nunca es una situación de satisfacción, sino que son situaciones de alivio. Y eso en la estructura lo tenemos que cambiar. ¿Por qué lo tenemos que cambiar? Porque obviamente, como les decía hace un rato, y quiero destacar esto porque me parece fundamental, Peñarol es gigante, es el equipo más grande del Uruguay, en básquetbol también con una historia grandiosa. Pero nosotros tenemos que trabajar para que volver a ganar sea el sueño en cada reunión y en cada trabajo diario que vamos a hacer de ahora en más. Obviamente ese va a ser el aspiracional. Yo no me voy a reunir con nadie y voy a trabajar con diferentes personas pensando en otra cosa que no sean ganar. Ese es mi sueño. Pero nosotros tenemos que darle también tranquilidad y paz a la estructura. Que no puedan sentir esa situación de que obviamente es todo frustración si no están levantando la copa sobre el final de este año. Porque hay equipos, que ustedes lo ven constantemente con números, que han participado en las últimas semifinales y finales constantemente y están ahora quizás con chances reales de ganar un campeonato. Pero ¿cuántas semifinales y finales han jugado en los últimos tiempos? Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo, para nombrar un equipo particular, Aguada haciendo esfuerzos gigantes y con directivos muy capaces para ganar también? ¿Cuántas decenas de años tuvieron que pasar para que Aguada volviera a ganar? Un equipo muy popular del básquetbol uruguayo. Y hacia ese lugar nosotros tenemos que ir. Y hacia ese lugar nosotros Pasa que tenemos que el camino trabajar. ha sido. La sensación que me da es que hay equipos que se han puesto un camino que de repente puede ser un poco más largo. Si vos llegás a semifinales, bárbaro. Si llegaste un año a la final y era inesperado, lo mismo. Pero Peñarol, de un momento a otro, dijo: tengo que ganar la liga. Y claro, y la vara está muy alta. Y han venido de golpe tras golpe. Entonces, ahí donde Nosotros vamos a... Perdón, es con los jugadores y han pasado los mejores entrenadores de básquetbol. También, ¿eh? Muchos ex seleccionadores nacionales. Totalmente. Han pasado todos los que han ganado títulos, los que han ganado la mayor cantidad de títulos. Ha pasado de Jason Granger hacia abajo muchísimos jugadores. No es un tema de traer ya pensando en quiénes son los mejores jugadores, sino que formar el mejor equipo
para el contexto de lo que es Peñarol también. Y eso también es uno de los puntos que tenemos que formar. Yo pienso en 3 grandes puntos a la hora de lo que se viene por delante. Lo primero que tenemos que formar es una comisión la cual la integren los mejores y sea por idoneidad y no importa más el cupo político. Generalmente en Peñarol te pasa que en diferentes comisiones tenemos una idea de que tenemos que hacer comisiones representativas a lo que es el Consejo Directivo Mayor con respecto a esa representatividad política también. Eso lo hemos hablado con todos los diferentes actores del mundo Peñarol y estamos en condiciones de formar el mejor equipo posible con respecto a las personas que quizás traer a Peñarol a tomar decisiones de básquetbol, gente que no importa si votó en la elección pasada a Nacho, si lo hizo público, si votó a Edgardo o si votó a Eva, o si en el pasado se sentía damianista. Vamos a ir a buscarlos porque son socios activos de Peñarol, porque tienen experiencia comprobable en básquetbol, en federación, o vamos a buscarlos también porque tienen experiencia comprobable en otros clubes, en otros momentos que han trabajado y quieren hacerlo bien para Peñarol. Entonces, por un lado vamos a tener ese componente de gente de básquetbol tomando decisiones de básquetbol y por otro lado van a seguir formando parte de la comisión de básquetbol muchas personas que vienen haciendo esa curva de aprendizaje famosa, que saben qué teléfono tocar, saben a qué persona tienen que llamar en diferentes áreas, saben hacia dónde tienen que ir para formar una buena ecosistema y seguirse formando y que son representativos de los grupos políticos. Entonces, lo primero, formar un gran equipo. Lo segundo que me parece muy importante en todo esto es tener un horizonte más de largo plazo. Y cuando hablamos de un horizonte más de largo plazo, hablamos de las divisiones formativas. Las divisiones formativas han trabajado en Peñarol lideradas por Gonzalo Berreta, que lo ha hecho muy bien, pero tenemos que darle otro perfil. Nosotros tenemos que pensar que dentro de 3 a 5 años los Capalvo de Malvin, los Martín Rojas de Biguá o tantos otros ejemplos que surjan de ustedes, se les ocurran a ustedes, tienen que formar parte de las 5 fichas locales que tenga Peñarol. Y hacia ese lugar tenemos que ir y trabajar. Tenemos que tener un horizonte de que formativas de Peñarol pase a tener un rol más protagónico porque eso te da el sentido de identidad de lo que es Peñarol también. Esos jugadores no le tenés que venir y contar, no me voy a tener que juntar el presidente que esté en ese momento, la comisión que esté en ese momento, lo que es Peñarol y la idiosincrasia especial de lo que es este club. Ya van a saber perfectamente porque mamaron Peñarol de todo su tiempo. Entonces, como tenemos ese punto, también tenemos el otro punto que me parece muy importante desde el punto de vista de lo social. Hay que darle la posibilidad de formar parte del básquetbol de Peñarol a todas las personas que quieran ponerse la camiseta del básquetbol de Peñarol. Es por eso que en el 2026 les puedo confirmar que vamos a competir en primera división de básquetbol femenino, por ejemplo, como una de las medidas inmediatas que vamos a tomar. Y el tercer punto que quiero decir es del lado del sueño de Peñarol campeón. Cada reunión que tengamos, cada reunión que hagamos, vamos a tener esa ambición de Peñarol campeón. Sí. Pero no olvidarnos que hay equipos que vienen haciendo una curva de aprendizaje, que han trabajado... Te iba a preguntar, ¿vos reconocés, yo sinceramente lo reconozco, esto me parece que es totalmente leal decirlo. Yo creo que Nacional tiene una diferencia muy importante de años sobre Peñarol en lo que dijiste vos, el orden, un proyecto de trabajo con el mismo entrenador hace un par de años, divisiones formativas, con chicos que ya lo ves que en 2 o 3 años van a ser fichas mayores del club. ¿Vos eso lo consentís? ¿Entendés que es así? ¿Que hay una gran diferencia a favor de Nacional? No creo que... Creo que tiene una estructura quizás en básquetbol capaz que más consolidada por más tiempo de trabajo quizás, pero nosotros estamos haciendo también nuestro camino y vamos a intentar hacer las cosas también mejor en lo que viene. No me gusta compararme con demás equipos y menos con Nacional. ¿Estás firme? Te lo pregunto porque cada tanto hay dirigentes más veteranos o voces en Peñarol que cuando vienen estos problemas que le quitan puntos, que hay problemas como los que estamos observando ahí, que es increíble, no pasa solo en Peñarol, pero es increíble, un equipo gana y se tiene que ir corriendo. Es insólito, un equipo que gane en el Palacio, si es un partido decisivo, se tiene que ir corriendo porque, para salvaguardarse. Entonces, ahí hay un foco que está, y estoy seguro que es donde más querés trabajar. Pero hay voces que dicen, si el básquetbol, a Peñarol le siguen sacando puntos, y si el costo es ¿por qué no sacar el básquetbol? ¿Vos estás en condiciones de garantizar que Peñarol va a continuar en básquetbol? Yo estoy en condiciones de garantizar que voy a hacer hasta lo imposible para que el básquetbol de Peñarol tenga las raíces necesarias, se hagan mejor esas cosas que tú estás nombrando y trabajemos en equipo, todos los actores políticos que formamos parte del básquetbol de Peñarol, para trabajar para que la próxima campaña electoral que vamos a tener en diciembre del 2026 no se esté hablando si el básquetbol debe seguir o no. Eso estoy en condiciones de afirmar porque estoy en condiciones de decir que vamos a dejar todo con muchísima gente para que esas cosas no estén en el epicentro del orden del día.
Bien, bien. Te hago una futbolera casi ya en el cierre de la entrevista, que fue un poco el disparador hoy de debate no vinculado a Peñarol, pero que puede aplicarse a Peñarol. En esta primera parte del año, si hubieras tenido que elegir entre ganar el Apertura y avanzar en Copa Libertadores, ¿qué hubieras preferido? Lo que pasa es que Peñarol es Copa Libertadores. Cuando hablamos de Copa Libertadores, he tenido la posibilidad en los últimos tiempos de viajar mucho con Peñarol, desde el punto de vista de acompañarlo, acomodar mi agenda y estar con Peñarol en el exterior. Y cuando vas a Asunción, cuando vas a Bolivia, cuando vas a Brasil, cuando vas a diferentes lados, te hablan de Peñarol como una cosa, como un gigante dormido que no entienden en la situación que ha estado en los últimos tiempos y bueno, cómo se está reposicionando inmediatamente. Nosotros los hinchas de Peñarol queremos pasar la fase de Copa Libertadores porque nos sentimos que es una obligación. Entonces nosotros consideramos que tenemos que pasar la fase de la Libertadores porque es parte de la idiosincrasia de este club. Entonces, obviamente... nos hubiera gustado también hoy domingo estar en el tema de la definición del campeonato Apertura. Pero para la Copa Libertadores pasar de fase se definía en el primer semestre. Para definir el campeonato uruguayo, porque la Apertura es parte del campeonato uruguayo, se define a fin de año. Entonces yo prefiero pasar la fase de grupo de la Copa Libertadores, estar en una segunda etapa en el semestre que viene con actividad internacional de verdad entre los 16 mejores equipos de América y pelear como va a pelear Peñarol, sin lugar a dudas, el campeonato uruguayo en el segundo semestre. Bueno, vamos a poner en pantalla nuestra encuesta, que también tiene como disparador ese tema que recién planteábamos. Más del 75% prefiere Sánchez, ¿no? Y Abel. pasar. Sí. Primero a Velo, que defendí Velo, contra viento y marea, y ahora también a Sánchez. Sí, lo que se te fue, digo, se te fue quien te lo discutía, ¿no? No, acá me lo discutieron todos, salvo vos en un momento. Yo estoy siendo tu abogado, vengo. Te van bajando del barco. Vengo. Oscar, ¿cómo abandonan el barco? En vez del doctor Corch, vos eres el doctor más. Permítame, tengo la sensación que solo estaba Velo hoy cuando arrancamos a las 10 de la mañana. Roberto, Empezaron a acomodar. yo llegué en hora, ¿no? No, porque hasta donde yo sé, el único que apoyaba esa moción era Oscar Velo. Después todos dijimos que el semestre más exitoso porque era después me Nacional. di cuenta que ustedes querían minimizar algo que... Pero vos te diste vuelta, pero sos un pollo al espiedo, giraste así. Oscar me pasó el sobre. Pero giraste de una manera que... Vamos a despedir a... ¿Vos hubieras pagado 7 millones por Leo? Yo estaba convencido que Leo Fernández tenía que continuar en Peñarol. Así apoyé a la gestión del presidente, sin lugar a dudas. Daban los números, sí. Y bueno, Eduardo nos presentó un consejo, que es el que maneja la parte económica financiera de Peñarol. Y dijo, bueno, pero vos sabés del tema también. Sí, pero bueno, hay que escuchar a los que están en este momento, estando el día a día y tomando las Que decisiones. seas presidente del básquetbol no te quita de las reuniones del consejo y de las decisiones o las votaciones que vos puedas tomar en Peñarol. Seguís siendo consejero del club. Nosotros, como origen peñarolense, llegamos al Consejo Directivo base a una... Estuvo muy buena tu pregunta porque llegamos al Consejo Directivo en base a apoyar un lema con la candidatura de Eva como candidato de consejo y fue grandioso lo que pasó en el acto eleccionario porque le dio la particularidad a los 5 movimientos que eran totalmente distintos, con perfiles diferentes, de llegar independientemente del Consejo Directivo por nuestros votos. O sea, Origen Peñarolense va a seguir formando parte del Consejo Directivo. Pero vos... Sí, mi grupo y yo voy a seguir estando parte del Muy consejo. bien. Pero aparte fue lo que contaste que te dijo Nacho, de si tenés que votar en contra de algo que te parezca. Sí. Lo decía por eso mismo. Sin lugar a dudas, sí. ¿No trajiste la libretita para mostrarla? No la traje, no. La dejé en casa. Gracias, Santiago. Por favor, un abrazo grande a todas las mamás sobre todo. Bueno, cómo no.